Bueno, dentro del tema de exposición tenemos lo que es la eficiencia y diseño en conexiones. Esta se da a través de una selección de materiales, de especificaciones, para que esto tenga una mejor eficacia. En las especificaciones de acero actuales se permiten 4 tipos de sujetadores para ese tipo de conexiones. Entraría lo que es la soldadura, los tornillos estructurales comunes y los tornillos de alta resistencia, así como los remaches. La selección del tipo de conector que debe usarse para una estructura específica implica la consideración de muchos factores, entre los cuales cabe mencionar los requisitos de código local de construcción, así como el reglamento de construcción establecido en la zona, la economía relativa, la preferencia del proyectista, la disponibilidad de buenos soldadores o remachadores, las condiciones de carga. Aquí entra el factor estática o de fatiga, así como las prefabricaciones del equipo disponible a usarse. Como ya había mencionado, hay 4 tipos de maneras para que se puedan unir y están permitidas, las cuales es la soldadura, los tornillos y el roblón. La soldadura es la forma más común de conexión y más usual en una obra, ya que garantiza más su trabajo y pues es más eficaz. Pero este tipo de soldadura no puede ser realizada por cualquier soldador. Debe ser un soldador que tenga, tenga, sea especial, tenga un certificado en su trabajo, que el soldador sepa lo que está haciendo, ya que no es que los soldadores en general no sepan hacerlo, pero para hacer la soldadura en una estructura metálica debe ser muy detallada la soldadura y debe ser perfecta, literalmente. Porque si está mal la soldadura, o se calentó de más, o X o Y, esto pasa que después se tengan daños estructurales y se caiga la parte metálica unida. Otro factor importante son los tornillos. Hay tornillos comunes y hay tornillos de alta resistencia. Los tornillos comunes son como el que se aprecia ver en la imagen que tenemos en el lado inferior izquierdo, que tenemos lo que es la parte del plano y un tornillo. Es un tornillo que nada más sujeta en la parte de la estructura. Ahora, un tornillo de alta resistencia se le considera así porque su función principal es sostener una estructura pesada como edificios o puentes. Dichos tornillos son resistidos para resistir vibraciones producidas por vientos, por automóviles o por desplazamientos en personas. Y también tenemos lo que es el roblón o el remache. Este es un elemento de fijación que se emplea para unir de forma permanente 2 o más piezas de acero. También tenemos lo que es un modo de falla en tornillos de alta resistencia. Como ya lo había mencionado, un tornillo emplea la sujetación entre 2 piezas para que haya para que garantice más la seguridad y el empalme de esas 2 piezas. Pero un tornillo de alta resistencia puede sufrir daños, puede sufrir una fractura súbita. Esto se puede dar por dedúctil tensión, que quiere decir que el tornillo presenta un alargamiento y la zona de fractura muestra un adelgazamiento dentro de ella. También podemos encontrar el dúctil por desgarre, donde la carga lateral elevada y pérdida de un torque del tornillo que permite un movimiento en la junta. Tenemos también lo que es el dúctil la flexión, cuando la sobrecarga se da en el servicio y flexiona, y también cuando la carga lateral está elevada. También tenemos lo que es fatiga a tensión, donde la fractura transversal progresiva con orígenes distribuidos en toda la periferia y la superficie es tersa y normalmente presenta marcas elípticas. Esto se da en los orígenes del tornillo. Y también tenemos lo que es la deformación a tensión, donde se presenta el alargamiento y o acuellamiento del tornillo. Aquí tenemos un caso de una falla en un tornillo. Este es un tornillo de cabeza hexagonal que indica que es un tipo A325, correspondiente a tornillos estructurales de alta resistencia y con una composición nominal de medio carbono. A un lado derecho tenemos lo que es la imagen del tornillo, donde se aprecia ver una fractura compuesta, es decir,
una fractura perimetral adyacente a las cuerdas y una fractura central, donde la punta del cono se puede ver que es aparentemente dúctil el daño. Dicho tornillo representa la fractura total de manera transversal al eje longitudinal del tornillo, en una configuración de copa y, y cono en la zona de cuerdas próximas a la cabeza, donde se caracteriza una falla por tracción. Aquí tenemos un corte, es un corte transversal, donde se presenta desprendimiento similar a la fractura, pero en una sección adyacente. Aquí tenemos el mismo corte, pero un poquito más explícito, donde tenemos que este corte es adyacente a la fractura y se muestra un agrietamiento interno concéntrico a la geometría del tornillo, llegando incluso al desprendimiento de la pieza. En la imagen A se aprecia la fractura interna circular y con corrimiento asimétrico al eje longitudinal. En la imagen B se muestra la contra con desprendimiento a una sección cónica, y en la imagen C esa corresponde a una presencia en otra zona con agrietamiento con el mismo patrón que el cono. Como se puede ver en las tres imágenes, lo que se rompe es la parte que está por dentro en la sección cónica. Esto hace que el tornillo pierda fuerza y que se rompa y se fracture, y es lo que causa el desprendimiento de dos piezas. Esto y muchos factores más, obviamente, los cuales se van a mencionar a continuación.